Buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí y una inmensa emoción estar en esta sala capitular pletórica de hechos históricos. Acá juró como gobernador de Salta un 6 de mayo de 1815 Martín Miguel de Güemes, un 9 de agosto de 1821 se sancionó la primera constitución de la provincia y vamos a ir directamente al tema de esta jornada con que me toca inaugurar. Yo voy a hacer una rápida reseña sobre las constituciones provinciales, con excepción de las constituciones que se sancionaron con el retorno a la democracia, es decir, la de 1986, su reforma de 1998 y la última de 2003. La Constitución de 1821, que estamos conmemorando este año, se sancionó un 9 de agosto en esta sala y fue presidida por el doctor Facundo de Zuviría, quien tendría años más tarde la responsabilidad de presidir también el Congreso General Constituyente que sancionó la Constitución del 1 de mayo de 1853. Es decir, que presidió dos episodios históricos importantísimos en su vida: la sanción de la Constitución de 1821, la primera de Salta, y la primera Constitución Federal de la República Argentina. Esta Constitución, la de 1821, establece que su aprobación dependía de un futuro Congreso Nacional. Si viajamos en el tiempo atrás, en 1820 nuestro país se había quedado sin autoridad nacional, es decir, quedaba a las resultas de un futuro Congreso. Disuelve el Cabildo, con ella cae la época colonial y se inicia una nueva etapa en la vida de lo que años más tarde se llamaría República Argentina. Se crea la representación provincial, que es el primer órgano deliberativo que existe en Salta. El gobernador dura 2 años y no puede ser reelecto. La representación tiene poder de revocatoria sobre el mandato gubernamental. El Poder Judicial se compone de un juzgado de alzadas y de una Cámara Provisional de Apelaciones. Y el primer gobernador constitucional elegido bajo este sistema es el coronel mayor José Antonino Fernández Cornejo, quien más tarde volvería a ser gobernador de Salta y era jefe del regimiento de partidarios. En 1855 se produce la primera reforma constitucional con el dictado de una constitución mucho más completa que la de 1821. Por lo pronto se designa una comisión redactora, se reforma plenamente la constitución anterior, pero mantiene algo de la de 1821, que es que debía ser aprobada por el Congreso reunido en Paraná, que era el Congreso de la Confederación Argentina, aquel que rigió entre 1853 y 1860 bajo los mandatos presidenciales del general Justo José de Urquiza y de Santiago Derqui. El Poder Legislativo pasa a llamarse Sala de Representantes. Esa sala es la que elige al gobernador de la provincia, cuyo mandato sigue siendo de 2 años. El Poder Judicial se compone de una Cámara de Justicia, un juez de letras, un tribunal mercantil y jueces de paz. En 1875, 20 años más tarde, se produce casi un giro copernicano en la historia constitucional de Salta, porque esa constitución va a tener una impronta mucho más moderna en cuanto a su sistematización. La Constitución de 1855 tenía una cláusula que decía que la Constitución no podía reformarse en los futuros 8 años. Pasan 20. Esta Constitución ya tiene mucho más artículos que la de 1855. Tiene 207 artículos. Se la sanciona un 29 de enero y se la promulga inmediatamente. Tiene un sistema, como decía, más moderno. Aparece un preámbulo. Es la primera que menciona que la provincia de Salta es parte integrante de la República Argentina y aparece por primera vez en una Constitución de Salta el nombre República Argentina.
Ustedes saben que nuestro país tiene varios nombres. Se llama República Argentina, Confederación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata o de Sudamérica, y para la sanción de las leyes, dice la Constitución Nacional, se elegirá la fórmula Nación Argentina. Legisla sobre el régimen electoral también por primera vez. Crea la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia, o sea, Salta deja de ser unicameral. Crea la Suprema Cámara de Justicia y por primera vez el Fiscal General, que antes no existía entre 1821 y 1875. Recordemos que los cabildos tenían un síndico procurador que se lo había dejado de lado. Crea la Convención de Electores, una suerte de colegio electoral para elegir al gobernador, que sigue durando 2 años sin reelección inmediata. En 1882 se vuelve a reformar la Constitución de Salta. Se aumenta de 2 a 3 años el mandato del gobernador de la provincia. Se crea la Suprema Corte de Justicia con ese nombre, de 3 miembros y un fiscal general. Esta Constitución tiene 10 artículos menos, tiene 197, y exige que el gobernador sea de la religión católica. Es la primera vez que se pone esa cláusula en una Constitución provincial. En el año 1888, el 26 de diciembre, el gobernador Martín Gabriel Güemes, nieto de Martín Miguel de Güemes, es la tercera generación de Güemes gobernadores. Ustedes recuerden que la familia Güemes tiene 4 generaciones de gobernadores en Salta. Es la única provincia argentina que tiene 4 generaciones de gobernadores por línea directa. Modifica la fecha del periodo de sesiones, que antes corría del 1 de octubre al 31 de enero, y lo cambia por el 1 de mayo al 30 de septiembre. Cambia la forma de elegir los jueces, que antes lo elegía la Asamblea Legislativa, es decir, la reunión de la Cámara de Diputados y de Senadores, tal como sucede cuando el gobernador de la provincia actual da su mensaje en el periodo e inaugura el periodo ordinario de sesiones, y el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, es quien va a pasar a designar los jueces. La Suprema Corte pasa a llamarse Superior Tribunal de Justicia y vuelve a dividirse en salas. En 1906 hay otra reforma de la Constitución. Esta vez la Carta Fundamental tiene 187 artículos y dispone que la ciudad de Salta es la capital de la provincia y residencia de las autoridades. Crea desde el punto de vista del derecho procesal constitucional la institución del habeas corpus, y Salta es prácticamente pionera en esto. Recordemos que a nivel nacional, recién en la Constitución de 1994 va a tener rango constitucional la acción de amparo y la acción de habeas corpus junto con la de habeas data. O sea que Salta es precursora en este sentido. Entre 1906 y 1929 se va a sancionar la ley Sáenz Peña, y en 1929 se va a crear una de las constituciones más importantes que tuvo la provincia. Consta de 205 artículos y se crea lo que hoy es la Corte de Justicia de la provincia de Salta, y tiene la sabiduría de establecer por constitución el número de jueces. Le establecen 7 miembros y se dividía en 2 salas. El presidente de la Corte de Justicia era rotativo anual y no integraba esas salas. Crea el cargo de vicegobernador de la provincia. Establece la elección directa del gobernador y del vice, que van a durar 4 años en sus funciones, y adopta la ley Sáenz Peña como sistema electoral. Cabe recordar que en este año todavía no votaban las mujeres en todas estas constituciones que hemos visto. Recién van a votar en esta última, en la Constitución de 1949, legislada bajo la impronta de ese gran constitucionalista argentino que fue Arturo Sampay. Se sanciona el 1 de junio y consta de 203 artículos. Dispone que la Cámara de Diputados no podrá superar el número de 45 miembros y los senadores pasan a durar de 4 a 6 años. Se autoriza por primera vez en la historia argentina que la legislatura oficie
de convención constituyente, es decir, no se convoca una convención constituyente, sino que la legislatura va a ser la que va a sancionar esta constitución. Una particularidad de la Constitución de 1949 que ha quedado para la historia: cuando se produce el golpe de Estado en 1955, se pone en vigencia todas las constituciones anteriores, desde la de 1821 y la de 1855, de 1875, de 1882, de 1888, de 1906 y de 1929, y se omite derogarla, por lo menos a la de 1949, pero además tampoco se llama una convención constituyente para que cumpla ese cometido, sino que mediante un decreto de facto se la deja de lado a esta constitución, que en realidad estaba impregnada, propio de la época, por el constitucionalismo social de los 40 de posguerra, y es una constitución que básicamente sigue los lineamientos de la de 1929. Lo que sí podemos ver es que en 200 años de historia constitucional, eso tendría que ser tema para otra conversación, el promedio en que rigieron las constituciones, hubo solo dos que tuvieron un periodo al menos razonable: la de 1821, que duró 34 años, y la de 1929, que duró 20 años en forma ininterrumpida. Posteriormente a esto, en el retorno de la democracia, se va a sancionar la Constitución de 1986, que a mi modo de ver es una de las, si no la mejor, una de las mejores constituciones que tuvo Salta. Es la que va a operativizar los derechos constitucionales, tales como el amparo, el habeas corpus y el habeas data, con el propio texto de la Constitución de la provincia. Posteriormente, la Constitución de 1998 va a cambiar la forma de elegir los jueces y va a incorporar por primera vez esa institución Nobel de origen europeo, que es el Consejo de la Magistratura. Espero haber podido dar en esta rapidísima síntesis, en esta suerte de pantallazo, una idea de cuál fue la historia constitucional de nuestra provincia. Muchísimas gracias.